Hola, bienvenidos a otra clase, la clase número 8, en la cual vamos a hablar del tema de frecuencias, que es el siguiente en el temario. Para empezar hay que conocer lo que son las frecuencias. La frecuencia no es más que la cantidad de veces que un evento o un suceso se repite. Por ejemplo, en este caso, nos dice, en una población de 30 niños se investiga las edades de los menores de 10 años. Nos dice que 4 personas tienen 5 años, 2 personas tienen 6 años, etcétera, etcétera. Por ejemplo, vamos a seleccionar nuestro evento de estudio, en el caso son los años, y dice que 4 personas tienen 5 años. Es decir, que la frecuencia de la edad de 5 años es de 4. ¿Por qué? Porque es la veces que se repite. 4 personas tienen 5 años. O sea que hay 4 veces la repetición de nuestro evento 5 años. Y lo mismo con los demás. Hay 2 personas que tienen 6 años, por tanto, la frecuencia del 6 es 2. Vamos a acomodar estos datos en algo llamado tabla de frecuencias, que es como nos lo pueden presentar en nuestro examen. Esto de aquí es una tabla de frecuencias, en donde la X es lo que medimos, en este caso las edades, y aquí están organizados. 5 años, 6 años, 7 años, 8 años, 9 años y 10 años. La F minúscula, recuérdenlo siempre, porque siempre, valga la redundancia, va a simbolizar la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es lo que hablamos hace un momento, la frecuencia, las veces que se repite el evento, en este caso, guiándonos de nuestro apartado de la izquierda, decimos que la X 5 años se repite 4 veces, o sea, tiene una frecuencia de 4. La edad 6 años tiene una frecuencia de 2. La edad 7 años tiene una frecuencia de 3 y así sucesivamente. Otro dato que es importante aclarar es que los datos en una tabla de frecuencia siempre deben estar acomodados. En este caso están ordenados en un orden ascendente, es decir, empezamos con el número más chico y vamos ascendiendo. Porque en sí el propósito de una tabla de frecuencias es acomodar un conjunto de datos. En lugar de tenerlos dispersos y mal organizados de este lado, lo tenemos en una tabla bien organizado en donde sabemos cuál es la frecuencia de cada cosa que medimos. Otro punto importante es la F mayúscula, no confundir con la F minúscula. La F mayúscula simboliza la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada no es más que la suma consecutiva de nuestras frecuencias. Por ejemplo, la frecuencia acumulada de nuestra primera frecuencia es 4 porque todavía no hay algo encima de ella. Pero en la siguiente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumarle nuestra frecuencia acumulada a la siguiente frecuencia, es decir, este más este da 6, luego este más este da 9 y así consecutivamente. El tener una frecuencia acumulada en nuestra tabla de frecuencias nos va a ser de mucha ayuda cuando nos empiecen a hacer preguntas. Por eso yo les sugiero que apenas tengan los datos o apenas tengan su tabla de frecuencias y si no tiene la parte de frecuencia acumulada, ustedes se las hagan. Vamos a ver un ejemplo de una pregunta, que pudiese venir en el examen que dice, observa la gráfica y contesta, ¿cuántas personas gastan más de $100 en álbumes? Y otra pregunta, ¿qué porcentaje de personas gasta entre 10 a $50? Es importante que notemos que nuestro eje de las Y, es decir, en el eje de las abscisas, en la parte izquierda, se encuentra nuestra frecuencia. Aquí se encuentran las personas que participaron en esta encuesta. Y en el eje de las ordenadas o en el eje de las X se encuentran lo que estamos midiendo. En este caso serían cuánto gastan, sería dólares. Y podemos distinguir, por ejemplo, que 10 personas gastan $0. Aquí nos lo ponen en cada una de las barras el número de personas, o sea, la frecuencia de ese dato que estamos midiendo, pero en los ejercicios del examen o en otros ejercicios puede que no nos digan en las barras cuántas personas seleccionaron eso, sino que nos tengamos que guiar por la tabla de frecuencias de nuestro eje de las Y. Entonces muy atentos en esos datos. También sabemos que 30 personas gastan $25, 20 personas gastan $50, 40 personas gastan $100 y 100 personas gastan $150. ¿Qué vamos a hacer aquí? Lo primero que tenemos que hacer es nuestra tabla de frecuencias para ordenar los datos que tenemos de esta gráfica. Aquí yo ya me adelanté y dibujé mi tabla de frecuencias. Voy a poner mi X, mis Fs y mi otra F. La X son pues los costos, sabemos qué es lo que estamos midiendo. En este caso primero iría $0, después $25, $50 por acá,
$100 y por último $150, ¿no? Nuestra frecuencia es las veces que se repite nuestro dato. En este caso sabemos que 10 personas es la frecuencia de $0, 30 personas la frecuencia de $25 y así con el resto de nuestros datos. Ahora hay que sacar la frecuencia acumulada. Esto lo voy a hacer de otro color para que quede claro el procedimiento de cómo sacar la frecuencia acumulada. Aquí solo tenemos el 10, entonces solo ponemos 10. 10 más 30, 40. 40 más 20, 60. 60 más 40, 100. Y 100 más 100 es 200. Otro punto que hay que darle importancia es saber que el último dato de la tabla de nuestras frecuencias acumuladas va a ser el total de personas que participaron en nuestra encuesta. Entonces ya sabemos que el número total de personas que participaron en nuestro estudio es de 200 personas. N es igual a 200 personas. Ya que tenemos nuestra tabla de frecuencias, vamos a contestar las preguntas que nos hicieron anteriormente. La primera dice, ¿cuántas personas gastan menos de $100 en álbumes? Vamos a nuestra tabla de frecuencias y ubicamos dónde se encuentra el número 100. Sin embargo, hay que poner mucha atención en lo que nos están preguntando, porque nos está pidiendo las personas que gastan menos de $100. No nos están diciendo que gastan $100 o nos están pidiendo las personas que gastan más de $100. Nos están pidiendo las personas que gastan menos, es decir, como máximo $99, que es el número entero anterior a la cantidad que nos están diciendo. Esto expresado en intervalos, los intervalos los vimos en una clase pasada, sería así, $100, con un paréntesis de este tipo que significa que es a partir de ese número, pero no se va a contar ese número. Si fuera que gastan $100 o menos, sería así porque sí se contaría ese número. La diferencia entre los corchetes y los paréntesis. Bueno, ya que comprendimos eso, sabemos que no podemos ocupar a partir de 100, así que ocuparemos los dos anteriores, pero ya no es necesario contar las frecuencias por separado. Para eso nos es de utilidad nuestra tabla de frecuencias acumuladas, porque sabemos que hasta el momento hay 40 personas que están comprando menos de $100. Entonces, nuestra respuesta sería 40 personas. ¿Por qué no ocupamos el número 100? Vuelvo a repetirles, porque nuestra pregunta nos está diciendo cuántas personas gastan menos de $100. Si dijera cuántas personas gastan $100 o menos, sí incluiríamos el número 100, pero nos están pidiendo los que gasten menos de $100. En este caso nos están dando una gráfica de pastel en donde nos dice, observa el siguiente gráfico de pastel y contesta lo que se te pide. ¿Cuál es el ángulo de las personas que prefieren matemáticas? Nos están preguntando por ángulo. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que considerar? Que para empezar el gráfico de pastel es un círculo. Esto significa que tiene 360 grados en total, porque si les fue bien en geometría, saben que un círculo tiene 360 grados. Nos están preguntando por el ángulo de las personas que prefieren matemáticas. Entonces podemos resolverlo también con una regla de 3 simple. Si sabemos que el 100% de nuestro círculo mide 360 grados, ¿cuánto medirá el 13%? 13%, ¿por qué? Porque matemáticas es preferido por 13% de las personas que participaron. Volvemos a multiplicar cruzado y dividir por el que sobra y sería 13 por 360, eso da 4680 entre 100 y nos da 46,8. Esta sería nuestra respuesta, lo ubicamos en nuestras opciones y sería el inciso C. Así de sencillo se responde en este tipo de ejercicios. Vamos con otra pregunta, la cual nos dice, si en total votaron 200 estudiantes, ¿cuántos estudiantes votaron por historia? Aquí ya no es una pregunta sobre ángulos, sino por la cantidad de personas. Entonces, nos están diciendo datos importantes. Por ejemplo, nos están diciendo que el 100% es 200 personas. Vamos a anotarlo por aquí. 100% es igual a 200 personas. Y nos están preguntando por cuántos votaron por historia. Vamos a ver nuestro gráfico de pastel y sabemos que el 17% votó por historia. Este es otro dato que nos sirve. Vamos a colocarlo. Volvemos a hacer una regla de 3 simple. 17 por 200
Esto es igual a 3.400 entre 100 es igual a 34. 34 personas votaron por historia. Lo ubicamos entre nuestras opciones y es la opción A. Como pueden ver, este tipo de ejercicios no son difíciles. Lo único que necesitamos es saber interpretar nuestros gráficos. Vamos con otro ejercicio. Aquí nos dice: la siguiente tabla de frecuencias corresponde al sueldo de 60 trabajadores. Completa la columna de frecuencia acumulada. Aquí está sucediendo algo que les expliqué anteriormente. Se están usando los corchetes y los paréntesis. ¿Qué significa cada uno? Cuando estamos ocupando corchetes, que son esto, significa que es un intervalo cerrado. Significa que vamos a ocupar el número que se encuentra en el corchete. En este caso, $25. Significa que se va a contar el número 25. Pero el intervalo abierto, que es el paréntesis, significa que va a llegar hasta ahí, pero no se va a contar ese número. Leyéndolo de forma coloquial sería a partir de $25, pero menos de 50. No vamos a contar el 50 porque es un intervalo abierto. Y en ese intervalo no se usa el número que está indicado. En el siguiente eslabón lo leeríamos como a partir de 50, pero menos de $100. El siguiente a partir de $100, pero menos de 150. Y en el siguiente a partir de $150, pero menos de 200. Es muy importante que sepamos la diferencia entre el paréntesis y el corchete. Nos están pidiendo que completemos la frecuencia acumulada. Ya sabemos hacer eso, somos unos genios haciendo eso, vamos a hacerlo rápido. Aquí sería 10, 10 más 20, 30, más 20, 50, más 10, 60. Y ya tenemos completada nuestra frecuencia acumulada. No es nada difícil. Vamos a ver qué más nos pide. Ya aquí tenemos nuestra gráfica bien acomodada, los que respondimos anteriormente está correcto. Y nos empiezan con las preguntas. ¿Cuántos empleados ganan menos de $100? Vamos a ubicarlo en nuestra tabla. Ubicamos el número 100. No podemos contar esto porque nos está pidiendo de nuevo menos de $100. Es decir, no podemos ocupar el número 100. A partir de aquí ya se está ocupando el número 100, entonces empezaríamos a contar desde aquí. Y gracias a nuestra tabla de frecuencia acumulada, sabemos que son 30 personas. Vamos a responderlo, sería opción A, 30 personas. Vamos con nuestra segunda pregunta que nos dice: ¿cuántos empleados ganan más de $50, pero menos de 150? Aquí nos están haciendo una pregunta muy interesante. Vamos a analizar nuestra tabla de frecuencias. Ubicamos en dónde está el sueldo de $50. No podemos empezar a contar a partir de aquí, porque el intervalo abierto significa que no se va a usar el 50. Empezaríamos a contar a partir de aquí. Aquí empiezan a ganar a partir de $50, pero menos de 150 sería aquí, porque a pesar de que tiene el 150 es un intervalo abierto. Eso significa que no están contando el número 150. No podemos usar nuestra tabla de frecuencias acumuladas porque está sumando también el 10, pero podemos restárselo y solamente contar 50 menos 10, que sería 40, o sumarlo directamente de nuestra parte de frecuencias absolutas, que sería 20 más 20 y nos da 40. Y ese es el resultado. Y eso sería todo por la clase de hoy. Como pueden ver, los tipos de ejercicios que se presentan en el apartado de frecuencias no son complicados. Lo único que tienen que saber es aprender a rellenar su tabla de frecuencias correctamente, aprender qué significan los intervalos abiertos y cerrados y aprender a diferenciar qué nos están pidiendo la pregunta y comprenderlas, porque muchas veces se pueden equivocar cuando nos dicen que ganan menos de $100 y pueden contar ustedes el 100 y no, nos están pidiendo a partir de 99 hacia abajo. Mucho ojo con eso. Si les sirvió el video, denle like y recomiéndenlo con sus amigos. Adiós.